Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un privilegio estar acá compartiendo en esta noche este tema tan importante que es la disciplina de nuestros hijos. Y sé que muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra, el término disciplina, vienen muchas definiciones en nuestra cabeza. Y es por eso que tenemos que evaluar cuál es la definición que tenemos frente a este término. Algunos asocian disciplina solamente a un castigo físico y lo reducen a eso. Disciplina es cuando tu hijo hace lo incorrecto, aplicar un castigo físico, obviamente con los límites bíblicos. ¿Sí? Otros asocian disciplina exclusivamente a quitar límites a los hijos cuando actúan de manera pecaminosa, pero la Biblia apunta a este término de manera integral, completa. Solamente a través de su palabra podemos tener la definición completa respecto a este término. Ahora, antes de continuar, es muy importante entender que el concepto de disciplina, la disciplina no es un fin en sí mismo, no es el fin, sino que es un medio que Dios nos ha dado, pero no es el fin. Tenemos que entender que la visión que la Biblia da del ser humano no se reduce al conductivismo. Nosotros no pensamos que solamente porque a nosotros le decimos esto a nuestros hijos y cuando reciben un castigo dejan de hacerlo y cuando reciben un premio lo hacen. Y a través de eso podemos modelar el corazón de nuestro hijo. La Biblia no habla sobre eso, sobre el ser humano. No lo reducimos a eso, al conductivismo. Tampoco la disciplina la entendemos como la señala gran parte del humanismo actual, donde el niño es un ser completo, donde solo nosotros tenemos que entregar, suplir las necesidades físicas y entregar un entorno, un ambiente correcto para que puedan florecer sus facultades, para que pueda llegar a comportarse de manera correcta. La Biblia nos entrega la visión correcta del ser humano y dentro de esta definición del ser humano, Dios nos ha entregado a nosotros como ser humano una serie de facultades. Nos ha entregado las facultades vegetativas, que es la capacidad de alimentarnos, ¿cierto? De nacer, de reproducirnos. No solamente eso, también nos ha dado facultades sensitivas. A través de los sentidos puede ingresar información, ¿sí? Nos ha dado también facultades intelectuales y también nos ha dado facultades volitivas, la capacidad de tomar decisiones. El gran problema de esto es que las decisiones que tomamos, el intelecto, cómo razonamos, el cómo llegamos incluso a dirigir nuestras emociones, están afectadas por el pecado, por la maldad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que como ha sido afectado por el pecado, no basta con la disciplina para cambiar a nuestro hijo. Es necesario el evangelio. Voy a dar una serie de ejemplos que son dolorosos, pero son reales, y son hombres de Dios que tal vez no pensamos igual a ellos, pero sí son hombres de Dios. Usted sabe que existen hijos de predicadores muy conocidos, por ejemplo, John Piper. Tiene su hijo que se llama Abraham Piper, tiene millones de visitas en sus videos y él se dedica a través de sus videos dar mensajes en contra de la Biblia y mensajes anticristianos, ridiculizando el cristianismo. ¿Cuánto conocemos a John Piper acá? Algunos. Ahora es triste, es doloroso, ¿cierto? ¿Cuántos conocemos a nuestro hermano Sugel Michelén?
que tiene cuántas predicaciones que han bendecido nuestra vida. Yo he tenido muchas bendiciones de escucharle, aunque no pienso en todo exactamente igual a él, pero sí en muchas predicaciones, sobre todo de familia, han bendecido a muchas familias en Latinoamérica. Y uno de sus hijos está asociado al ateísmo y tiene una revista donde difunde ideas respecto a este tema también. Es doloroso. No nos gozamos de esto. Pero nos da a entender una verdad. ¿Y cuál es esta verdad, querido hermano? Que nosotros, como padres, necesitamos depender del Señor y entender que no es un método el que vamos a seguir ahora. El que nosotros disciplinemos a nuestros hijos es una responsabilidad que nos ha dado Dios, pero aún la salvación sigue dependiendo del Señor. No podemos descuidarnos no podemos confiarnos, no podemos poner nuestra confianza en que porque estoy siguiendo estos pasos, trae la causa y va a tener este efecto. La salvación sigue dependiendo del Señor. Nuestros hijos necesitan tener un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Por lo tanto, frente a esta verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer como padres? Dios nos encomienda una tarea. Dios nos encomienda una tarea. Y esta tarea tenemos que definirla según sus conceptos. Así que le invito a orar antes de comenzar, por favor. Señor, te damos muchas gracias. En primer lugar, porque a pesar de todas las debilidades que tengo como ser humano, usted conoce, Señor, cuántas tengo, a pesar de que hay muchas áreas que todavía estoy luchando hoy en este tema específico. Señor, me da la oportunidad de hablar de tu palabra y también de aprender de ella, Señor. Te damos gracias porque a través de ella podemos encontrar luz. Podemos saber el camino que tenemos que seguir. Podemos saber cuáles son las decisiones que tenemos que cambiar en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Y ayúdanos a nosotros como padres para poder tomar decisiones y hacer lo correcto en algo tan importante como en nuestro hogar, nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ya sabemos que nosotros como padres tenemos una responsabilidad y hemos visto en parte esto la semana pasada. En Efesios capítulo 6, verso 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese fue el texto. Y dentro de este texto que desarrollamos vimos la primera parte. ¿Y por qué es necesario evaluar nuestras definiciones al comienzo? Porque recuerden, cuando tenemos definiciones incorrectas, distorsionamos la interpretación de los hechos. Cuando tenemos definiciones incorrectas, distorsionamos la definición de los hechos. Por ejemplo, si nuestros hijos pecan y nosotros tenemos en nuestra mente que nuestros hijos son buenos por naturaleza, cuando nuestros hijos pequen, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Alguien lo está influyendo? ¿Que puede ser verdad? Sí, pero no es la razón principal. Nosotros sabemos que ¿dónde está la raíz de todo esto? En su corazón. Entonces, por eso es tan importante que tengamos definiciones correctas. Es muy interesante este texto porque tiene una conjunción adversativa. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya vimos durante la semana pasada, no lo vamos a repetir, que existen muchas formas que podemos provocar a ira a nuestros hijos.
Ahora esa ira proviene de una acción pecaminosa de los padres. Esa ira no proviene de una corrección piadosa de los padres. Lo aclaramos, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, ustedes no provoquen a ira a nuestros hijos. Pero ahí viene esta conjunción adversativa que se utiliza para contraponer un concepto positivo a otro negativo previo. ¿Esto qué quiere decir? Padres, ustedes no provoquen a ira a sus hijos, sino tienen que hacer esto que está acá. ¿Me explico? En este texto, ¿qué es lo que está diciendo? No lo provoquen a ira. Entonces, para que no lo provoquen a ira, tienen que tener esta conducta. ¿Sí? Es como que yo dijera, ustedes no se alimenten de una forma que dañe su cuerpo, sino tengan hábitos saludables. ¿Me estoy explicando? Se contraponen las ideas, se contraponen. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque una de las formas en que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos es descuidándolos. Esto es totalmente opuesto a lo que actualmente nosotros hemos escuchado o vemos en gran parte de la cultura de la sociedad. Porque generalmente, ¿qué es lo que te dicen la mayoría? Para no tener problema con tus hijos, lo que quiere, dáselo. Si lo quiere, páseselo y evita todo problema. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Dice aquí algo totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos y descuidamos a nuestros hijos, nosotros cuando dejamos que hagan lo que quieran, como se dice acá, les tiramos la cuerda, ¿cierto? Que haga lo que quiera y no ponemos límites, estamos provocándolo a ira. Nosotros tenemos la responsabilidad de criarlos, de pasar tiempo con ellos, de establecer límites en disciplina y amonestación, y estos ambos términos provienen de la definición del Señor. Entonces, si tú crees que por dejar que tus hijos hagan lo que quieran, vas a tener la vista más fácil, tal vez por un tiempo. Pero estás gota a gota acumulando ira. Estás provocando a ira a tus hijos cuando los descuidas, cuando no los crías con disciplina y amonestación del Señor. Cuando tú nunca le dices no a tu hijo, fíjate, qué contradictorio, lo estás provocando a ira. Totalmente opuesto a lo que hemos escuchado y lo vamos a desarrollar después. Entonces, nosotros como padres, Efesios 6, verso 4, ¿qué tenemos que saber, queridos? Que este texto está dirigido a los hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? Que levanten la mano. Algunos nos la están levantando con tanto entusiasmo. Vamos, firmeza, sí. Este texto está para nosotros. La palabra que utiliza es de father, hombre. A diferencia del texto anterior, donde dice honra a padre y madre, este texto, el verso 4, puede ver que está orientado exclusivamente a nosotros como padres, a nosotros como hombres. Entonces, nosotros, padres, tenemos una responsabilidad clara. ¿Y cuáles son estas responsabilidades claras? Criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Ahora quiero decirle algo, queridos padres, antes de definir esos términos y desarrollar el texto. Nosotros estamos llamados a hacer lo correcto. No estamos llamados
a hacer lo que nos conviene en el corto plazo para no tener problemas. Tenemos que saber que la palabra de Dios en muchos casos va a endurecer el corazón de tus hijos. ¿En algunos casos los va a ablandar? Sí. Pero es innumerable los casos donde personas que se expusieron a la palabra de Dios y su corazón se endureció. Por ejemplo, en Isaías. Pero dice, y aunque se endurezcan, tú predica la palabra y haz lo correcto. Entonces, lo primero que tenemos que saber, queridos padres, tal como dije al comienzo, que la disciplina en sí misma no va a transformar el corazón de tu hijo. Necesitamos el Evangelio. Y este texto va orientado a los padres y nosotros como padres tenemos esta orden de hacer lo correcto, aunque se ablande el corazón de su hijo, que nos encantaría, ¿cierto? Que frente a la disciplina y la instrucción se ablandara el corazón. Sí, padre, tiene razón, que se emocione, me arrepiento. Qué hermoso pedir eso, ¿cierto? Pero puede pasar que se endurezca el corazón de tu hijo. Y tú, en ambos casos, estás llamado a hacer lo correcto. Estás llamado a criarlos para poner límites y prepararlos progresivamente para que vivan la adultez. Teniendo cuidado de no asfixiar a tu hijo, obviamente, pero sin poner límites. ¿Y por qué estamos comenzando con este texto? Porque hay textos en la Biblia, como le dije, que son realidades, que son duras, pero son realidades. En Mateo 10:21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Fíjense, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Este texto es durísimo. O sea, que el que tú estés llamado a hacer lo correcto, a instruir, a criar en disciplina y amonestación del Señor, y que tu hijo tenga tal rechazo del Evangelio, que esté dispuesto a levantarse contra ti y matarte. ¿Te das cuenta lo fuerte que es esto? Lo que puede llegar a provocar el Evangelio cuando las personas no son regeneradas. Y a pesar de ello, tú como padre estás llamado a ¿qué? A hacer lo correcto. Porque tal vez el corazón de tu hijo está endurecido por el Evangelio. Pero lo único que puede quitar esa dureza es el Evangelio. Está llamado a hacer lo correcto. Entonces, lo primero, bueno, estamos todavía a modo de introducción, ¿cierto? Ya sabemos entonces que es lo único que puede cambiar, que no es el fin en sí mismo. Ahora, tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y tal como mencionaron hace semanas anteriores, la palabra griega para disciplina es la palabra paideia. Y esta palabra es muy interesante porque ustedes creo que han escuchado sobre la pedagogía. ¿La han escuchado, no? O sobre los pedagogos. ¿Sí? Se asocia a los profesores, a las personas que realizaban esa instrucción. Entonces, ¿cuál es la idea en primer lugar? Que hay que criarlos en disciplina. Es entrenarlos para la vida externa. Entrenarlos para que puedan enfrentar las responsabilidades que Dios les ha dado. Ese es el primer concepto. Fíjate. No los provoquen a ira, sino que tienen que hacer, en primer lugar, entrenarlos para una vida externa.
Bueno, y esto va para nuestra congregación, porque la mayoría de nosotros, ¿quién educa en casa acá? Que levante la mano. Los que educan en casa, la mayoría. Y es hermoso que eduquemos en casa, hermano. Yo estoy feliz, contento. Pero no solo por educar en casa quiere decir que estemos haciendo completamente lo correcto. Tú como padre estás llamado a saber qué significa este término, disciplina, instruir para la vida externa. Ahora, este término tiene una orientación amplia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de los parámetros para la vida diaria, este concepto tiene la idea de estimular, de redarguir, de corregir, de reprender desobediencia o actitudes pecaminosas. Ahora, hombres de los que están acá, ya vamos, como le dije, estamos todavía en parte de la introducción, pero de verdad que era muy difícil tratar de resumir todo lo que teníamos que ver en esta noche. Y el segundo término en el que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy es el de amonestación. Amonestación. Y esto es muy interesante, porque generalmente nosotros, ¿qué nos imaginamos? ¿Cómo definimos el término de amonestación? ¿Cómo se imaginan? O sea, alguien con los brazos así. ¿Y el niño? ¿Nos imaginamos esto? Pero vamos a definir qué significa este término de amonestación. Fíjense qué distinto es. Significa poner o fijar en la mente. Aquí la idea está dirigida a nuestra mente, interna a nuestro corazón. Los padres han de instruir tan fielmente como les sea posible a pensar bíblicamente en cuanto a Dios, el hombre, Satanás, el mundo y la vida. Entonces ya tenemos estos dos conceptos. Disciplina y amor. Sí, ahora me acerco. Hermanos, lo que no se escuchó, le pregunto a los hermanos que están acá. Entonces, el primer término de disciplina, si lo pudiésemos asociar a un término que utilizamos comúnmente hoy, se asocia a un término de educación. Educación. ¿Y qué es educación? Primero, lo que tenemos que saber es que la educación comienza en Dios. Dios nos enseña su verdad por medio de su palabra a la humanidad. Él nos revela su verdad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como padres, como hombres? Durante acciones o procesos, una persona, nuestros hijos, comienza a conocer y usar la verdad de Dios. Esto quiere decir que nuestros hijos comienzan a aprender a pensar los pensamientos de Dios, ver las cosas como Él las ve y hacer las cosas como Él las hace. Este proceso dura toda la vida y abarca cada pensamiento, experiencia y actividad.
Entonces, el primer término, la primera responsabilidad que tenemos como padres, como hombres, es pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle los pensamientos de Dios para que nuestro hijo vea las cosas como Dios las ve y haga las cosas como Dios las ha dispuesto. Y esto abarca cada pensamiento, experiencia y actividad. Yo sé que para nosotros es muy difícil, sobre todo los que nacimos después de la Revolución Industrial, todos los que estamos acá. No creo que haya alguien, ¿no? ¿Alguien no? No creo que haya alguien. Para nosotros es difícil entender este texto y verlo como Dios lo ve. ¿Y por qué, hermano Elías? ¿Por qué es difícil? Porque anterior a la Revolución Industrial, nosotros, como padres, pasamos gran parte del tiempo con nuestros hijos. Gran parte del tiempo. Nosotros no teníamos esta jornada laboral donde estamos fuera del hogar y después de esto volvíamos, después de 2 horas de viaje de congestión vehicular, volvíamos a nuestra casa y estábamos 2 horas y nos íbamos a dormir. Antes estaban todo el día. ¿Quién eran los que le enseñaban los oficios a los hijos? Los padres. ¿Quién eran los que le enseñaban la palabra a los hijos? Los padres también. Entonces, para nosotros es difícil llegar a entender este concepto con la intención que tenía. Porque ¿cuál es la intención de acá? Nosotros como padres, cuando hablamos de disciplina, de criarlo en disciplina, o sea, educarlos para la vida, no estamos hablando de un par de clases y llenar el libro, un gran libro, ya, pero no es solamente criar, hijo, hagamos el libro de criarlo en el Señor, ya hagámoslo, respondamos juntos. Ya, terminamos, qué bueno, ya cumplí con mi tarea, cumplí con mi misión. No se trata de eso. Más que rellenar un libro, se trata de convivir con tu hijo, de pasar tiempo con él, de disipularlo, de pasar tiempo con él. Por eso, cuando hablamos de este término educación, no se trata solo de responder hojas. Abarca cada pensamiento, experiencia y actividad. Cada actividad que puedan vivir nuestros hijos. ¿Cuál sería el término entonces que nos vamos a enfocar en esta noche? Es el término de instrucción. Poner o fijar en la mente. Y antes de ir con los 3 puntos, por favor, hermanos, le voy a pedir que todos los padres, si es posible, que se sienten al lado de sus hijos. Los padres, varones, porque este texto va para los padres. Los que están en las clases no, pero... Muy bien, muchas gracias. Entonces, este término de instrucción, de poner o fijar en la mente, que tiene la intención de apuntar al corazón de nuestro hijo, requiere de 3 elementos principales. Requiere de 3 elementos principales. El primer elemento, los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Deuteronomio 6, 4 y 7, es un texto muy conocido, hermoso y desafiante.
Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué haces? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto que nos está diciendo nuevamente no es cumplir con un libro, es discipular a nuestros hijos, es estar entendiendo que estamos con su corazón. Dios nos ha dado esa responsabilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes saben cuánto tiempo en promedio pasan los padres con sus hijos? Según el informe de 2021, ¿cuánto tiempo pasan con sus hijos? Lo que se pudo determinar es que al menos pasan 3 horas al día en la casa. Porque una cosa es que estén las 3 horas en el mismo lugar y otra cosa muy distinta es que compartan esas 3 horas. Y esto tenemos que cruzarlo con un dato que es muy interesante. ¿Por qué? Porque las horas que pasa una persona en un celular van aumentando a través de los años. Ya estamos llegando, sobre los 14 años, pasan más de 6 horas en promedio al día. 6 horas. Entonces, hay que sumar 1 más 1, 2. ¿Estamos en la casa? Sí. ¿Estamos juntos? ¿Qué nos separa? Existen elementos que son fundamentales en el desarrollo de nuestros hijos. Recuerden que este término de amonestación e instrucción tiene la intención de poner o fijar en su mente. ¿Cómo comienzan? Dando la responsabilidad, la que están en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, están en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuál es el término que tenemos que asociar a la repetición? La memorización. La memorización. Entonces, estamos llamados como padres a ser el responsable que nuestros hijos memoricen la escritura. Si le dijera lo que memoriza la escritura, los niños en el Antiguo Testamento quedaríamos muy desanimados. Porque eran capaces de memorizar libros completos. Libros completos. Ahora, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos como padres? Acá, respecto a la memorización, para que ustedes lo sepan, queridos padres que están acá. Existen distintos tipos de memoria. Está la memoria de cortísimo plazo, memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo y un conocimiento activo, el que queda en tu cabeza y aunque no lo repases, ya está fijo. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Muy bien. Actualmente, una de las capacidades mentales que está deterioradas, que no están estimuladas, es precisamente la memoria. La memoria. Se ha denostado el constructivismo, no le puedo explicar todo porque ya, pero como ellos tienen la intención de, ellos creen, como seres humanos, tenemos la verdad ya dentro de nosotros, y solamente tenemos que dar las condiciones para, es algo que, y nuestro modelo educativo está fundado en esa ideología,
Es algo que no se trabaja. Pero usted como padre, recuerde, si quiere fijar en la mente la palabra del Señor, ¿qué tiene que hacer? Memorizar. Memorizar textos de la Biblia, memorizar capítulos de la Biblia. Mire, ¿con qué le impera el joven su camino? En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Entonces, tenemos como padres la responsabilidad de que memorice la escritura. Lo segundo, que hables de ella estando en tu casa. Existe una diferencia entre memorizar y conversar, ¿sí o no? Una diferencia muy grande. Y ahora, ¿cuál debiese ser una de las tareas que tenemos como padres cuando existen preguntas difíciles? Tenemos que estar preparados para responder esas preguntas difíciles. ¿Cuántos de nosotros nos han hecho preguntas que no sabemos la respuesta? Nuestros hijos. A mí me ha pasado. Yo qué hago. Pregúntenle al pastor. Sí, pero ¿quién es el responsable de responder esas inquietudes? ¿Quién? Ya. Yo. Sí, tú. Tú eres el responsable. Porque en una conversación existen distintos niveles de preguntas. Existen las preguntas explícitas. Algo lo hemos visto en el curso de padres. Las preguntas explícitas. La respuesta está en el texto. Por ejemplo, acá, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para no provocar a ir a nuestros hijos? Explícito, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Explícito, sencillo, ¿ok? Pero está lo implícito, las inferencias que podemos hacer con este texto. Pueden surgir preguntas en medio de esta conversación. Y también existen las preguntas críticas. Y aquí es donde nos llega a todos, porque nuestro hijo es capaz de entender el texto y cuestionar lo que está ocurriendo en el texto. Papá, ¿y por qué tú no me crías en disciplina y amonestación del Señor? Papá, ¿por qué tú no me enseñas? Papá, ¿por qué no pasas tiempo conmigo? Papá, ¿por qué tú dices una cosa pero haces otra? Papá, ¿por qué tú en el templo eres tan simpático y en la casa eres un ogro? ¿Son conversaciones que pueden surgir? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Calla! ¡Honren a sus padres! ¡No! Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle, pero el enseñar involucra no solamente leer un texto o que lo memorice, sino que entender que existen distintos niveles de inquietudes. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Padres, somos responsables. Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te engendró. Para que escuche al padre, ¿el padre qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pregunta de inferencia. ¿Qué tiene que hacer? ¡Hablar! Obvio, por hermano Elías. ¿Y cuánto hablamos nosotros como padres en la casa? ¿Quién tiene que luchar? Porque muchas veces no habla en su casa. A mí a veces me pasa. Le digo, hermano, lo reconozco, de repente estoy en silencio. Yo trabajo hablando todo el día. Llego a mi casa y quiero estar en silencio. Pero para que nuestros hijos nos escuchen, nosotros tenemos que hablar con ellos.
Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Salmos 44:1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmos 78:3, que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. ¿Quiénes contaban las historias? ¿Quiénes contaban la palabra del Señor? Los padres. Proverbios 6:20-35, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando te duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción, para librarte la mujer mala de la lengua suave de la desconocida. Los mandamientos. Entonces, lo primero que tenemos que saber que el término, este concepto está asociado a enseñanza. Y la enseñanza es responsabilidad de nosotros. Nosotros debemos enseñarle los caminos del Señor y hacerlo con diligencia. Queridos padres, estamos llamados a enseñar la palabra, estamos llamados a poner límites en nuestros hijos. Esto no quiere decir que nuestros hijos dejarán de desear el mal. ¿Ok? El que exista un límite no quiere decir que su corazón no se va a inclinar hacia ese lugar. Pero es necesario que pongamos reglas y fijar límites de convivencia. Los niños se percatan de lo que es bueno y también de lo que es malo. Tal enseñanza desarrolla la conciencia del niño y lo prepara para hacer lo bueno. En cambio, si hace lo malo, la enseñanza punza su conciencia y le hace reconocer que merece un castigo. Entonces, estamos llamados a enseñar la palabra, estamos llamados a poner límites. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en muchos hogares? Es triste. ¿Sabe cuál es la causa número 1 por cual las personas que educan en casa dejan de educar en casa? La causa número 1, que los padres, hombres, no se involucraron ni en la enseñanza ni en la disciplina. Y las mujeres siguieron haciendo todas sus tareas, más la responsabilidad de sus hombres, hasta que colapsaron y hasta aquí llegó. La razón número 1 por la cual las mujeres dejan de educar en casa es porque nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad. Cuando nuestros hijos hacen lo incorrecto, ¿quién dice no? ¿Debemos ser quién? Nosotros. Pero es que he estado todo el día fuera de la casa y llegar para disciplinar. Recuerden, hermanos, el que ama, disciplina. El que ama, disciplina. Estamos llamados a hacer lo correcto, no importando el resultado. Tercero, para lograr una enseñanza provechosa, los padres deben conocer a sus hijos, sus edades, sus características, distintas emociones, capacidades mentales, espirituales, capacidades físicas también. Si no hay comprensión sobre los hijos, los padres podríamos terminar
regando una muy buena semilla sobre un mal suelo preparado. Pregunta, ¿conoces qué es lo que molesta a tu hijo? ¿Conoces cuáles son los talentos de tus hijos? ¿Conoces cuáles son las capacidades intelectuales de tus hijos? ¿Hasta cuándo exigir? ¿Cuándo ya pasaste el límite? ¿Cuándo no estás exigiendo y tu hijo está totalmente cómodo? ¿Conoces cuáles son los desafíos que tienes que trabajar con sus emociones? Porque tú como hombre estás llamado a eso. Tu hijo recuerda que lo estás preparando para que se vaya. Y nuestro perverso corazón, ¿qué es lo que hace muchas veces? Que actitudes que tienen nuestros hijos, llevadas al extremo, pueden ser pecaminosas. Y nosotros las podemos justificar como piadosas. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Es bueno ser precavido? Sí. ¿Pero ser cobarde? Es distinto, ¿cierto? No, ¿y por qué no va a ser? No, porque puede pasar esto, puede pasar esto. Y esto, y esto, y esto. Y muchas veces asociamos esa emoción y la justificamos y le ponemos una vestimenta de piedad. ¿Y quién tiene que trabajar eso? Usted. ¿Quién tiene que conocer las necesidades de su hijo? Usted. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es bueno ser valiente? Sí. ¿Pero ser temerario sin medir las consecuencias? No. ¿Quién tiene que conocer eso? Su hijo. Usted. Usted. ¿Es bueno ser una persona reflexiva? Sí. ¿Pero estar apartado de todo el mundo todo el día? No. ¿Me explico, no? Entonces, algo que bueno, Dios nos creó a todos distintos. Pero usted, cuando conoce a su hijo, sabe qué necesita. ¿Y qué es lo que hace? Trabaja en ello. Trabaja en ello. Trabaja en sus características mentales, capacidades intelectuales, emocionales y espirituales. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el primer punto de instrucción? Hombres, estamos llamados a poner o fijar en la mente las ideas de Dios, trabajando, recuerden, no olvidando que tenemos que trabajar, apuntar a su corazón. Somos responsables de enseñar la palabra y para que fijen esa palabra tienen que memorizarla. Tienen que ser capaces de conversarla. Y esa conversación involucra distintos niveles de complejidad. Segundo, tenemos que poner límites adecuados. Tercero, tenemos que conocerlos para saber qué necesidades tienes en el área intelectual, emocional, espiritual, y en base a eso, trabajar día a día. Porque una característica positiva, ¿cierto?, que Dios le ha dado a tu hijo, única, especial, si se descuida, puede llegar incluso a ser pecaminosa. ¿Sí? Ser precavido a ser un cobarde. El ser una persona temeraria sin pensar, medir consecuencias, a ser valiente. Nosotros somos llamados a trabajarlo, y eso ¿cuándo lo va a trabajar? Día a día, pasando tiempo con ellos. Bueno, ya ha pasado una hora. Les quiero dar muchas gracias. Quedaron 2 puntos pendientes. Los 2 puntos pendientes son, o lo vemos la próxima semana. La próxima semana, ¿cuál va a ser la intención? Que veamos, recuerden que son 3 elementos de la instrucción. Vimos primero la enseñanza,
El segundo es el ejemplo, que lo vamos a ver la próxima semana. Y el último es la vara. Cuando se utiliza de acuerdo a la etapa que vive tu niño. Cuando son niños, cuando son infantes, cuando son niños, cuando son, entre comillas, adolescentes, porque sabemos que esa etapa está inventada, pero juveniles, dejémoslo ahí. Lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Así que le invito a orar. Si estás con tu hijo ahí, por favor, si te das cuenta que no le has enseñado lo que Dios te llamó, lo estás provocando a ira. Si no has pasado tiempo con él, si no le has enseñado la palabra, si no le has enseñado los límites, y no es sencillo, porque no es que lo dice una vez, ya le dije una vez, Señor, ya lo hice, no. Hay que repetir una y otra y otra, pero está llamado a hacerlo. Y por último, 3, trabajar, enseñarle cómo manejar sus emociones para que esas características únicas que Dios le entregó, porque todos sus hijos tienen distinta personalidad, distinta habilidad, que no pasen a ser pecaminosas. ¿Sí? Así que ahora ahí, si estás con tu hijo, habla. Recuerda, hermano, esto sin duda es algo precioso, preciado, un tesoro que nos ha dado el Señor, en la posibilidad de estar con nuestros hijos y trabajar en